Hola amigos del canal. Bueno, de nuevo aquí para hablar del tema de actualidad, el coronavirus. El coronavirus y la actualidad del coronavirus sería y cómo en un momento determinado no nos cuentan toda la verdad, ni mucho menos. Para ello, como siempre, tenemos nuestro amigo y maestro Enrique de Vicente. Enrique, bienvenido al canal. Bien hallado, doctor Pertierra. Encantado, como siempre, de estar contigo, pero además estoy aquí regulando la pantalla, pero además tratando este tema en el que tú eres un experto por todas tus especializaciones, no solamente porque eres doctor y no licenciado, además de medicina y en cirugía, doctor en eh, precisamente una de las especialidades médicas que se encarga de estos temas, que es la otorrinolaringología, por el tipo de enfermedad que esto provoca, que es una neumonía, es correcto, ¿no? Bien, y segundo punto, porque tú, entre las 8 especialidades universitarias, los 8 títulos universitarios que tienes, 2 de ellos hacen de lleno a este tipo de epidemia. Claro, Así uno que, de los elementos encantado. que ha salido, Enrique, muchas gracias por tu comentario, por supuesto. Pero uno de los comentarios y los elementos que han salido y las noticias de hoy mismo, que China ocultó durante 2 semanas la gravedad del coronavirus, del COVID-19. O sea, durante 2 semanas se estaba produciendo la infección, han dejado que se expanda la infección y no habían dicho nada, ¿no? Claro, esto es grave. Vamos a ver. Primero, quiero aclarar que yo estoy firmemente convencido de que el que hayan dejado que se expanda la enfermedad no es algo intencional para nada. Otra cosa es que hablemos en otro momento de derivaciones de esto, es decir, aplicaciones futuras por parte de unos o de otros para reducir la población mundial, sobre todo en cuanto a la gente mayor. Pero bueno, en concreto, yo creo que es por la pura burocracia de la administración china, del Partido Comunista, de todas sus delegaciones. Tengamos en cuenta que es un país enormemente más amplio que toda la Unión Europea y compuesto por muchas provincias que realmente son pequeños estados, pequeños feudos. Entonces hay algo más grave que eso, y es que casi la mitad de los habitantes de Wuhan, que es una ciudad más grande, mucho más grande que cualquier ciudad europea, escaparon al resto de China antes de que se convirtiese en una inmensa prisión. Es decir, que declarasen cuarentena, perdón, que ahora no me venía el nombre, esa cuarentena que es la mayor de la historia. Nunca ha habido algo similar. Es así, ¿verdad, doctor Pertierras? Pues sí, es la cuarentena más impresionante y más abundante en personas que ha tenido la historia conocida. Realmente lo que han sometido a esas personas en cuarentena, pero claro, han dejado un margen de 15 días que no decían absolutamente nada, que no existía el coronavirus, por lo cual han dejado diseminarse a lo largo de todo el mundo, dentro de las provincias chinas también, porque hay que decir que también en Pekín hay 300 y pico enfermos en el día de hoy, que queremos aclarar Sí. que sí, que existen también enfermos en esa gran ciudad y que realmente uno de los elementos que llama la atención es que para la OMS es una emergencia sanitaria. De hecho, ha hecho un curso para, y hoy mismo lo promulgaban, para informar sobre este COVID-19. Realmente, Enrique, hay muchas cosas que no se han contado del coronavirus, ¿no? Muchas, pero permíteme que retome algo de lo anterior. Vamos a ver, hay otro hecho grave, sumado a todo lo que tú has dicho, que ya cuando la alarma había cundido, el alcalde de Wuhan, de esa gran ciudad, tomó la decisión de que al día siguiente iba a cerrar la ciudad. Es decir, la iba, por órdenes que había recibido, la iba a convertir en un gran campo de concentración. Cosa obligatoria, porque esto afortunadamente ha estallado en China, que es una dictadura, porque si hubiera estallado en una democracia como lo es España o como lo es Francia o cualquier otro país europeo, hubiera sido terrible. No se habrían podido aplicar esas medidas drásticas de dejar a gente encerrada dentro de su casa, a contagiados, de meterles en hospitales. Bueno, no vamos a hablar del tema, pero ahí a su suerte, porque no hay cura de momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo medios que dijeron que se iba a cerrar la ciudad y que tenían
una ventana de 24 horas para abandonarla. ¿Qué es lo grave? Que la mayoría no se fueron a otras grandes ciudades, conociendo un poco cómo funcionan los chinos. Buena parte seguro que se fueron al campo. Y en el campo hay regiones muy aisladas y es muy difícil de controlar. Con lo cual, eso sigue siendo en China, no fuera, aquí no debemos temer a esta epidemia. Otra cosa es lo que pueda venir después, o las mutaciones o cambios que pueda tener, o complicaciones que pueda tener esta, que me gustaría que me explicaras, que nos explicaras a continuación, pero imagínate lo que va a ser, eso va a ser un chorreo de víctimas continuo. Y lo que yo no tengo duda es de que las cifras que se nos han dado no son correctas. Desde luego, no son tan exageradas como dijo el gran cirujano español Pedro Cavadas, que dijo que seguramente eran 100 veces más. No, es que ha habido otros especialistas internos, chinos, muy prestigiosos, que han dicho que podían ser 30 veces más, y aunque sean 10 veces más, es mucho. Y eso no nos vamos a enterar nunca, insisto. Insisto, no voy a poner ejemplos como tantas otras cosas incógnitas que aquí la broma que hace mucha gente es los chinos se morirán de esto en su tierra, porque aquí no se mueren. Es una de las bromas. Imagínate, si aquí no nos enteramos de qué pasa, dónde van a parar los cadáveres de los chinos que mueren, ciudadanos muy respetables y con el que España afortunadamente tiene una relación extraordinaria, pero imagínate allí, no nos vamos a enterar nunca del número de muertos, solo va a haber rumores. Ahora, coméntame el tema ese que yo te decía, si puede haber algún tipo de mutación o de complicación con esta epidemia. Claro, uno de los elementos que están llamando, aparte de que es un gen mutado, un gen atípico, como yo decía, el índice de infectividad que está teniendo. Eso, personas que pueden infectar a muchas personas y de ver una serie de índices pues que hacen que se piense que de una epidemia se puede pasar incluso a una pandemia. Es un germen que está rotando, están mutando su ARN, por lo cual por los tratamientos que se están haciendo, habría que analizar uno por uno, pero se está viendo que no están funcionando. Lo que sí hay una cosa importante. Perdón, un par de preguntas tengo para ti, Miguel Ángel. Sí, Primero, me gustaría que nos dijeras quiénes son esas personas, los superportadores o los digamos, propagadores. Y segundo, que nos expliques qué diferencia hay entre epidemia y pandemia. Si puedes explicarnos una cosa y otra, claro. gracias. Empiezo, epidemia, una infección que ocurre en un grupo pequeño de población, pero que no afecta a una población general. La pandemia puede ser pandemia mundial o pandemia local cuando afecta a prácticamente toda la población. Toda la población puede ser afectada. Una pandemia podría ser, por ejemplo, la gripe, una pandemia a fin de cuentas. Epidemia puede ser una epidemia de cólera, afecta a un grupo determinado. En este caso, hemos empezado como una epidemia multifocal, hay muchos lugares. Curiosamente, hay lugares donde se afecta y lugares que no, y otros lugares donde realmente hay una gran afectación como es China. Sí, pero vamos a ver, Miguel Ángel, perdón, una matización. Teniendo en cuenta que China es mucho más amplia y mucho más poblada que la Unión Europea, que son muchos lugares, y que está en la mayoría de las provincias de China, no deberíamos hablar aquí ya de pandemia y por ser políticamente correctos y no hacer cundir la alarma, no se menciona esa palabra. No, porque es una epidemia multifocal porque aproximadamente están afectados un 780 millones de chinos de una forma u otra. Es una barbaridad. Para una mentalidad, pues por ejemplo, España tiene unos 47 millones, pues sería como 20 veces, prácticamente 20 veces más o 15 veces más la población de España. Pero como afecta ahora mismo a unos 70.000 personas solamente, que es un bajo porcentaje, se hablaría de epidemia multifocal. Lo que sí llama la atención, que al igual como otro virus que ha ocurrido, como en el SARS, esos superinfectadores o superportadores, personas que una sola persona, cuando el índice de infectividad está de una persona, puede infectar a 1,5, a 3 más o menos de media, uno afectará a 2 y otro afectará a 4, realmente estamos encontrando con personas, como ha ocurrido en el caso de Francia, pues que una sola persona puede afectar a 11. Entonces, Sí, imagínate. era un ciudadano, creo que británico, que acudió a una reunión en Asia y luego se fue aquí
a un centro de esquí y ahí contagió a muchos que vinieron, entre Sí. las cosas, a Mallorca, alguno. Festividad alto. Pero hay un elemento que me llama la atención, es la infodemia, el miedo a la infección. Por ejemplo, en España hemos tenido 2 casos, los 2 casos han sido dados de alta, no hay casos graves, no hay, y de hecho Pues hoy grave ni leve, ¿no? Acláramelo, en España no hay casos. no hay casos hoy por hoy. Ha habido 2 casos leves de infección de coronavirus, pero casos leves. Han estado pues recluidos, pero simplemente un aislamiento controlado. No ha habido que hacer medidas especiales. En cambio, fíjate lo que... Y una parte que yo me gusta imbricar la medicina también con la economía. Un evento como el Mobile World Congress han empezado en cascada a desaparecer asistentes, a anular asistentes, y al final los creadores y los organizadores del Mobile World Congress han tenido que anularlo. Cosa que desde el punto de vista médico no tiene criterio ninguno. Enrique, me llama la atención como yo no que soy de la teoría de la conspiración, pero hay que decir que algo ha pasado aquí. El riesgo que se podía correr en el Mobile World Congress es como el que va uno a un concierto o a un aeropuerto. Pero Miguel Ángel, aparte que lo hayas tocado tú ya, ese si te parece es un tema, todo el tema económico que es brutal, lo vamos a dejar porque cabe la posibilidad de que ese u otro tema lo toquemos en Cuarto Milenio, si no lo tocaremos en tu canal y en el mío. ¿Te parece bien? Me parece bien. Lo que sí a mí me gustaría que, y lo comentases tú, esas informaciones que muchas veces, y sabemos que el doctor Wood habla de que incluso puede afectar a 60 millones de personas. Es un artículo de ¿Quién, Lancet. quién- quién dice esto? Porque a mí me han acusado de charlatán por decir eso cuando yo tenía la Un documentación. artículo de Lancet publicado por uno de los mejores epidemiólogos Número existentes. uno, míratelo en Sí, Wikipedia, el no, mayor epidemiólogo de hay, Asia. no hay duda que uno de los mejores epidemiólogos de toda la historia, Joseph Wu, el cual dice que el potencial de infectividad puede llegar hasta los 60 millones de personas. Evidentemente, hay que Yo me ponerlo en refería a paréntesis. otro, Miguel Ángel, me refería al profesor Leung, que el profesor Leung, ese sí está considerado el mayor epidemiólogo de Asia y ha dicho cosas similares. Y bueno, yo cuando comenté eso en Cuarto Milenio, mucha gente es el loco este, pero oye, que me baso en unos datos, en una entrevista con la máxima autoridad, lo único que él dijo, si no hubieran sido puestas las medidas que ha puesto el gobierno chino, de control, primero. Y segundo, si esas medidas son eficaces, eso no sucede. Pero puede convertirse en algo tan brutal o no. Claro, esa es la duda si se puede convertir en algo tan brutal o no. La noticia que da es una noticia de Guardian, donde dice literalmente que es la punta del iceberg. Habrá que verlo. Evidentemente ha cambiado y que también hay que decir que ha cambiado el criterio de valoración del coronavirus, por eso ha habido un repunte. Por una parte, el criterio hace que durante unos días aumente, pero parece que después como si descendiese el índice de infectividad, cuando realmente posiblemente no sea así. Lo que llama... Un pequeño dato, Miguel Ángel, y es, al principio se decía, y se sigue diciendo aquí, que la cuarentena, bueno, en España y en toda Europa, que son 2 semanas, pero luego ha habido un cambio de criterio que no son 15 días, sino que hay que, hasta 24 días después, se puede manifestar. ¿Es correcto o no? El doctor Zong precisamente lo hablábamos también en Cuarto Milenio, las últimas informaciones que la capacidad de contagio puede llegar hasta 24 días. 24 días, por lo cual las personas se han aislado 14 días, no tienen ningún síntoma, pero los estudios de este doctor ha valorado que puede llegar a esos 24 días la infección. Por lo cual, el riesgo que podemos encontrar que personas que no tengan ningún síntoma, estén asintomáticos, porque otro de los elementos es que la fiebre no es el síntoma sí o sí. Hay personas que han empezado incluso con la infección del coronavirus y no ha tenido fiebre al principio, después sí desarrollan la fiebre, por lo cual puede estar infectando, no saberlo, porque evidentemente pueden no saberlo, pero que puedan llegar a esta terrible infección, a contagiar a los que tienen alrededor, porque el nivel de infectividad es a las personas de no más de 2 metros de alrededor, pero imagínate
imagínate una persona en un metro, en una estación de autobuses, en un aeropuerto, la cantidad de personas que te encuentras a menos de 2 metros. Claro. Por último, quería, por mi parte, decir, como periodista, pero me interesa mucho más la opinión tuya como médico atrevido que eres, valiente, desde mi punto de vista hay que decir a todos los que nos escuchan que en países como España y más en toda Hispanoamérica, para mí no es latino, es Hispanoamérica porque hablan todos el español, a diferencia de digamos de Brasil que habla el portugués, pero era también la Hispania romana. Bien, para todos ellos y para nosotros yo no veo riesgo, porque yo no creo que esta epidemia llegue a afectarnos. Otra cosa es qué es lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo ahí sí, pero ese sería otro tema. Claro, ahora mismo en España no hay riesgo actual de infección. Hay que estar tranquilo, vivir tranquilo, no obsesionarse, no tener tampoco América, que nos escuchan o que muchos amigos tampoco, ¿no? que hay que aclarar que no hay que tener xenofobia. En Sudamérica, Hispanoamérica, ahora mismo no se detectan casos. Sería para el tema de otro programa. Estamos ya terminando, nos hemos pasado bastante de lo que estamos hablando y simplemente yo creo que tenemos que, Enrique, seguir expectantes y seguiremos contando esta historia del coronavirus que por desgracia está afectando a muchas personas y que queremos desde aquí ofrecerle nuestro apoyo a esas personas que también lo están sufriendo. Absolutamente, a la gente que lo está sufriendo y a los chinos que en España, como ocurrirá en otros países, pues hay gente que les mantiene a distancia por si acaso. Hombre, otro de los muchos temas que deberíamos dejar es, has visto que están desinfectando allí los billetes y que han dicho que hay que mantenerlos ahí en la reserva durante tiempo. Otra pregunta es, que ha hecho mucha gente, a mí me la han hecho personalmente, y es, ¿y tanto paquete que llega de China no pueden acabar contagiándonos? Te pregunto. Claro, hay estudios que puede durar unos 5 días el coronavirus en un objeto. Han dicho el billete 14 días por un sistema, por una cosa de manual y que va pasando por muchas manos, pero hoy en día no hay un criterio, a pesar de que estudios alemanes dicen que algunos otros virus puedan mantenerse más tiempo. Esto parece que no, por lo cual los paquetes Parece, llegan de... parece, porque no tenemos ninguna certeza sobre este virus, sí o no. No hay certeza de este virus, pero parece que los estudios que se han realizado tampoco hay que preocuparse de que cuando te envían un paquete desde China vaya a tener uno la infección. Y de hecho se está demostrando que si hubiera tenido la infección ya desde el mes de enero, con los millones de paquetes que han llegado, lo hubiéramos tenido. Es una cosa de... Eso es lo que me interesaba que me confirmaras, porque vamos a ver, las autoridades no permitirían eso. Es Claro. decir, hay que tener tranquilidad, tenga cual tenga la procedencia del paquete. Enrique, nada más que me queda darte las gracias. También, de nuevo, decirle a los que están en el canal, los que ven el canal, que no tengan infodemia, que seguiremos informando de este y de otros muchísimos temas y darte las gracias, como siempre, a ti por compartir el canal conmigo. Gracias a ti, doctor Pertierra. Para mí es, además del cariño que te tengo y la admiración, es un lujo poder compartir estos vídeos y más este tema contigo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo.